Grupo 309, buenos días. Vamos a ver esta clase en teletrabajo. Es la clase 8 del lunes 22 de septiembre. Así le tienen que poner en su cuaderno de apuntes. Bueno, tenemos una situación difícil en la universidad y concretamente en el CCH y en Vallejo ante una situación imprevista y turbulenta que nos pone en riesgo del desequilibrio, de la confusión y del descontrol, pero nosotros no vamos a permitir que el curso de Historia de México se caiga, se venga abajo. Nosotros vamos a seguir en las condiciones en que tenemos. De la mejor manera, el curso tiene que seguir adelante y conducirnos hacia el éxito como se había planeado desde el principio. Por eso quiero aclarar desde ahorita, cualquier situación que pase, nosotros vamos a tener en pie el curso. Por eso quiero aclarar y poner de relieve los principales puntos para llevar este orden y control. Y para que al final la evaluación realmente se base en los aprendizajes que ustedes demuestren a través de las actividades y los productos que elaboran. Recuerden que al principio, sobre todo les recomiendo que al final de su cuaderno le pongan el cuadro de calificaciones poniendo el ejercicio. Ahorita al momento veo que, déjenme ver, llevo 3 calificaciones. Me parece que llevo 3 calificaciones. 3 calificaciones. Entonces ya vamos a aclarar. Ahorita no. Pues déjenme. Yo creo que el miércoles aclaramos esto de las calificaciones, ponerle a cada calificación la fecha, qué ejercicio fue, si fue apunte, si fue un mapa, si fue una exposición, etcétera, y luego la calificación. Siento que ustedes le hacen el ancho, ¿no? La calificación, eso que está muy ancha la columna, más cortita, ¿no? Bueno, no lo puedo recortar. Y así yo creo que vamos a tener como unos 30, 40 ejercicios en el semestre. Entonces para que dejen el espacio en los renglones. Y luego recordar, ¿no?, cuáles han sido nuestras clases. Clase 1 fue del 1 de septiembre. Y aquí sin tener que leerlas, nada más ustedes vean que coincide en su cuaderno y el orden de las clases y la fecha que fue cada clase. Por eso yo les pedí un cuaderno profesional para que sean responsables de seguir el orden, la secuencia. Miren, mi maquinita y esta vieja, si oye un ruido, es de la máquina. El año pasado, que también tuve algunas clases en teletrabajo, me decían los alumnos, maestro, es que se oía un taladro. Estaban trabajando ahí en su casa con un taladro. Les dije, no es taladro, esta es mi máquina. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, pero ni modo, pues es el tiempo que tengo disponible. Y aunque sea con este ruidito, pues ustedes no le hagan caso al ruido, háganle caso a mi voz. Y verificar entonces que su cuaderno lleve este orden. El 17 de septiembre quedó pendiente una clase en teletrabajo y también la clase del día que llevé que no la dimos bien, el 24 de septiembre, la clase 7, queda también medio pendiente. Vimos poquito, pero quedamos en que una hora íbamos a reponer. Pero bueno, entonces la clase 8 es la de hoy. Esto no es necesario que lo pongan en el cuaderno de apuntes en lo que corresponde a esta clase. Nada más que ustedes verifiquen bien
esta secuencia de las clases. Ponen ustedes ya en el apunte de hoy, de esta clase 8, tema Historias de la Antigüedad Mexicana, Francisco Javier Clavijero. Todavía esto no lo apunten, les voy a decir cómo van a poner las planas, o sea, las páginas, en una plana o página, en una sola página, los orígenes de Clavijero, obviamente, luego en la plana 2, lo que dice importante en su dedicatoria a la Universidad de México, luego en la página o plana 3, el prólogo de Clavijero, luego en la plana 4, descripción de los mexicanos, y aquí me faltó, perdón, plana 5, ya las historias del México antiguo. Hoy vamos a ver nada más las 3 planas para que hagan este trabajo. Entonces el material lo voy a pasar a Teams o voy a tratar de tener 3 contactos con los que ya los pasé a saludar en el Teams, porque no le entiendo bien al Teams y yo tengo mis páginas, tengo mi correo electrónico, Historia de México Digital, tengo un blog, también se llama así, Historia de México Digital. Voy a hacer un canal de YouTube, no está ahorita, estoy ocupando el de Ciencias Políticas. Todo es Historia de México Digital, hasta el Instagram, Facebook, todo, Historia de México Digital. Entonces, en el Teams medio lo entiendo, pero ya les puse los materiales, o por lo menos el material que es nada más este texto, para retomar un poquito lo que habíamos visto el jueves pasado, no fue el jueves, fue el miércoles. El miércoles 25 me parece, que fue ese día, miércoles 25, y entonces poner, como les había puesto en el pizarrón, la plana 1, los orígenes. ¿Qué tienen que poner en la página 1? Tomen nota, si quieren, mientras ensucio su genealogía. Ya les pongo los recuadros. Ay, esta maquinita, y ya no sé cómo arreglar, ya no tiene arreglo. Tengo otra, pero todavía no le aprendo, no la aprendo a manejar. Y este ruidito, y no siempre se oye. Pues ni modo, hablaré más duro y no le hagan caso, les repito, este ruido. Entonces, en esta plana 1 de los orígenes, como un inciso será los orígenes, pues todo en donde nació, con que pongan el año y lugar de nacimiento, Puerto de Veracruz, sus padres, es la genealogía. No es necesario que pongan el nombre de su padre, de dónde viene, de León, provincia de León, que está a un lado de Castilla, y su madre vizcaína. Pongan, ahora sí, porque es importante que sepamos que él es de sangre española. Sus padres que nacen en España, en Europa, y que vienen aquí a ocupar un puesto importante. Es importante que su padre fue alcalde mayor en Tezutlán y en Chicayán, y luego poner, no, esto que es algo de trascendencia, a lo que va a repercutir en su obra. Él como niño, ¿no?, con los indígenas, seguramente, como se había dicho, este contacto cotidiano, frecuente, formarse en su niñez, que le permitió. Entonces ponen otro inciso. Un inciso es genealogía, lo de sus padres y lo de su nacimiento. Siguiente inciso es su niñez, o sea, todo esto que convivió, ¿no?, con los indígenas, y que le permitió aprender estas 3 lenguas. Y luego, como tercer inciso, los estudios como estudiante y como catedrático. ¿Qué estudió? Aquí nos lo va diciendo, en dónde estudió, poner esos datos, y luego ya catedrático, lo pongo aquí en este recuadro, qué cátedras dio y en qué lugares. Y dentro de estos
estudio, se le pueden poner académica, a la vida académica, lo que incluye estudiante y catedrático, y luego poner esto que también, así como fue importante su convivencia con los indios, tan importante también fue que en su estudio y en su enseñanza, en su cátedra, como siempre tuvo como una base importante todos los textos de Aristóteles. O sea que era un Aristóteles completo y puro. Y eso es muy importante. Ya comprender, estudiar y comprender a Aristóteles ya es una cuestión superior. Pues poner esto y luego ya poner soluciones a la historia como otro inciso, el clavijero historiador, lo pueden poner en otro inciso, clavijero historiador, y cómo tuvo acceso a importantes materiales, sobre todo a los que había dejado, porque él ya no lo conoció, a Carlos Sigüenza y Góngora, que tenía como una biblioteca, como que tenía un archivo de muchos materiales, y él tuvo acceso a ellos. Y ahí se echó un clavado, se echó varios días, varias jornadas de lectura, y eso con gran razonamiento y pasión estuvo en eso. Aquí componen unas cosas de dónde fue. Anecdótico, ¿no? Poner fue su alumno Miguel Hidalgo Costilla, lo pueden poner o no, según si les alcanza el espacio. Y finalmente el exilio. Como jesuita, como integrante fraile de la Compañía de Jesús, pues en 1767, un año importante, no solamente para Clavijero, un año importante para todo el virreinato, es la expulsión de la Compañía de Jesús, y él se tiene que ir, y apenas si lleva materiales, tiene que ir y trasladarse a Bolonia finalmente, después de llegar a Europa y andar a 3 lugares. Fija su residencia en Bolonia, que era un centro universitario, un centro académico importante, y ahí siguió con su clavado en toda la historia de México. Todavía pudo conseguir algunos materiales valiosos allá, y finalmente su muerte en 1787, es decir, 20 años estuvo exiliado, 20 años todavía vivió exiliado, lejos de México, hay que decir, lejos de México. Y en ese tiempo las distancias, pues no había las telecomunicaciones que hoy tenemos. O sea, realmente alejado, realmente es mucho. Y yo creo que con eso, ¿no? Aquí no vamos a decir, ¿no? Todo lo que él encontró, todo lo que él tuvo en sus manos, y que lo leyó de manera cuidadosa y completa. No lo sofió, lo leyó. Y por eso, como decimos ahora, hizo la lectura y la comprensión de la lectura. Todo eso en la página, en la plana 1, página 1, ¿no? Entonces es orígenes, es el tema de la plana, genealogía, niñez, vida académica, como estudiante y como profesor, y luego clavijero historiador. Un punto dentro de la vida académica, su característica de ser aristotélico, de haber sido su maestro Aristóteles. Bueno, en la plana 2 es la dedicatoria a la Universidad de México, que de tiempo su nombre completo era Real y Pontificia Universidad de México. Real por estar ligada al monarca, al rey de España, y pontificia porque sus programas y sus cátedras estaban orientadas por el Estado Vaticano. Bueno, no solamente hablamos de clavijero, hacemos notas que son importantes en la historia de México, decir que esta Real y Pontificia Universidad, que fue fundada en 1555,
dejó de existir en el año 1867, entre el emperador Maximiliano y Benito Juárez como presidente. La cerraron y terminó de existir esta Universidad de México, y cuando se vuelve a abrir una universidad con ese nombre, no tiene nada que ver, nada absolutamente que ver. Lo único que tienen en común es que la nueva universidad, nueva entre comillas, que se abre, no se reabre. Es falso, porque esa universidad virreinal terminó varios años, todavía sobrevivió varios años después de la independencia, pero es una universidad virreinal y esa dejó de existir. Y en esencia y en sustancia y en el ser, la que se crea en el Porfiriato en 1910 ya es otra universidad. No tiene nada que ver. Entonces que nos digan, esta universidad se fundó. Sí, esa universidad se fundó en 1555 y dejó de existir. Ahora tenemos una universidad que ya cambió de nombre, que entró como la Universidad Nacional de México y después sería autónoma, pero esta ya es otra universidad. Bueno, esto nada más, porque vamos aprovechando, si el tema lo permite, para tratar otras temáticas como esto de la universidad, y entramos hasta la cuestión del porfiriato o del porfirismo y su Universidad Nacional de México. Bueno, aquí es importante lo que él dice. Él que siente, él ya lo está escribiendo después de varios años de haber salido del virreinato y después de varios años de estar ya en Italia. Y él dice esto importante: la historia de México escrita por un mexicano. Él se reconoce, este hombre criollo, español de sangre, como mexicano, que busca, que busca ser instruido en la historia mexicana. Él como mexicano, porque tenemos ahora, ¿no?, como hemos visto en clase anterior, que llega un extranjero y que nos impone, nos dice, ustedes, su historia se va a llamar así, usted, su esquema, su denominación de historia, aquí está, y aquí nosotros de tontos, ¿no?, aceptamos las barbaridades de unos extranjeros. Que por cierto, desde la época de Clavijero ya existían esos extranjeros bárbaros y embusteros. Y por eso le escribió Clavijero la historia antigua. Y entonces es importante la solidez de los fundamentos que nos da Francisco Javier Clavijero para poder explicar todo este periodo de la historia de lo que hoy es México, antes de la conquista, desde los orígenes hasta la conquista. Aquí no hay mucho, pero yo creo que una plana, les había yo puesto que una plana, pero la plana 2 y la plana 3 la hacemos una sola, porque luego ya viene el prólogo del autor. Aquí creo que no tengo los recuadros, esto con recuadros los voy a pasar. Voy a ir voy a tardar un poquito más para ir haciendo esto lo hago rápido. También, bueno, mi maquinita también, el ratón me falla un poco, pero vamos a tratar de simplificar. No, simplemente ver como les digo, ya sobre la marcha voy a hacer el haber vivido, dice, 36 años, los primeros 36 años de su vida estuvo en México y en algunas provincias, ¿no?, lo que hoy son los estados de Veracruz, de Puebla y Tlaxcala, como cuando fue en su familia. Ya después él anduvo en Morelia, en Guadalajara, en otros lugares, ¿no?, aquí en San Ildefonso de la Ciudad de México, y convivió
aprendió la lengua mexicana y convivió con estos mexicanos de raíz antigua, con los que él convivió de forma cotidiana. Dice, primero lo escribí en español, pero voy a tratar de ir un poquito más a lo esencial y a poner en estos recuadros rojos para que ustedes hagan su apunte de una manera más fácil. Bueno, es cierto que hace un ensayo de historia natural, porque no solamente la historia política, la historia de los reinos y las repúblicas y las tribus, es admirable, ¿no?, el conocimiento que tiene, porque habla él de fauna, de flora, de orografía, de hidrografía, es decir, habla de todos los ríos, habla de las montañas, habla de todos los animales y los divide por mamíferos, por reptiles, las plantas, árboles. No, o sea, es un conocimiento excepcional. Como una vida de 30 años le permitió de tanto conocimiento. Y esto es muy importante y es suficiente para ponerlo en un recuadro. Me he propuesto como primer principal objetivo la verdad, o sea, la verdad de la historia, porque en Europa había farsantes embusteros como los hay ahora que hablan barbaridades de la historia de México. Y él, porque él dice, es la historia escrita por un mexicano y él le duele que ingleses, franceses, alemanes hablen falsedades y tonterías de la historia antigua de México. Y por eso él, eso fue lo que lo motivó, además de otros motivos, por muchas cosas que a pesar del tiempo y la distancia, él tenía México en su alma, en su corazón. Bueno, el país no se llamaba México, legalmente era Virreinato de Nueva España, pero se le conocía informalmente ya también como México, haciendo alusión a lo que había sido México Tenochtitlán. Es cierto que Clavijero no abarca todo, por ejemplo, en su obra prácticamente no considera a los mayas, porque él no estuvo en esas regiones y no tuvo la información, o porque tal vez no tenía los materiales, porque los materiales estaban en la península de Yucatán y él no estuvo allí, pero si hubiera tenido acceso, los hubiera leído y hubiera hecho una maravilla por tantos materiales que hay sobre los mayas. Bueno, a pesar de todo lo que se perdió en la destrucción de los bárbaros. Bueno, pues voy a tratar de ir un poquito más rápido. Pues simplemente es eso lo importante. Me faltó un punto. Todo esto puede quedar en la página 2, en la plana 2, lo de la dedicatoria de la Universidad de México, y junto con cosas que voy diciendo, no solamente lo que está aquí en el texto que estoy resaltando, sino cosas que voy diciendo también me van tomando como apuntes. Me faltó poner en la página 3 estado del arte. Hay que decir que él hace un recuento, como un repaso de todos los materiales que él considera que él tuvo conocimiento de su existencia en los años en que estuvo y lo poco que consiguió allá en Bolonia. Entonces él lleva por siglos y dice todo lo que se ha escrito de la historia antigua y empieza a repasar uno por uno los autores, empezando por Hernán Cortés, porque Hernán Cortés escribió unas cartas de relación al rey de España y él las leyó todas. Son como, por ahí debe de decir, como 4 cartas, sí, fueron 4 cartas, 4 larguísimas cartas que escribió Hernán Cortés. Bueno, ojalá un día yo no las he leído completamente, más que fragmentos, pero es la visión que da Hernán Cortés, con toda la manipulación y que pudo haberle dado a su texto.
Después de Fernando Cortés, Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces, esto se le llama historia del arte. Todo lo que se ha escrito sobre el tema, todo lo que existe de materiales sobre la historia antigua de México, todo lo que pasó por sus manos y todo lo que pasó en sus estudios de la vista en la lectura. Todo lo que leyó Clavijero. Porque no solamente está diciendo, ah, mira, este material, este autor escribió esta obra. No, lo leyó. Luego nos dice otros autores, vamos a mencionar los nombres y ustedes, si ustedes ven algunos títulos, por lo menos de los más importantes, que pongan las obras que de Cortés, de Bernal del Castillo. Yo solamente tomé en este documento algunas páginas. Realmente son como 20, 30 páginas donde hace este relato o este estado del arte. Bernardino de Sahagún, ¿no? Inmensa la obra de Bernardino de Sahagún. 60 años estuvo Bernardino de Sahagún en la instrucción de los mexicanos. También aprendió su lengua y su historia y hizo también una gran recopilación de historias. Yo creo que tomó mucho Clavijero de Bernardino de Sahagún como parte de un modelo. Fíjense lo que dice aquí, esto es importante. Diego Muñoz de Camargo, todos estos son del siglo XVI, o sea de 1500, los que vivieron la conquista o pocos años después de la conquista. Era un mestizo tlaxcalteca y él escribió en español la historia de la ciudad y de la República de Tlaxcala. Vean ustedes, historia de la República de Tlaxcala. Fernando de Alba Itzlóchel, y esto hay que anotarlo, apuntarlo. Historia de la Nueva España, historia de los señores chichimecas, que estos sí fueron tribus, compendio histórico del reino de Texcoco, memoria histórica de los toltecas, con que pongan los dos primeros, ¿no? Y vean ustedes cómo se tiene que denominar la historia de México. Historia de la República de Tlaxcala, compendio histórico del reino de Texcoco. Lo resalto porque es la forma de ser realmente leal y justo como historiador. Chimalpaín, ¿no? La maravilla que es el autor. Tesosomo, la crónica mexicana, otro gran libro. Ojalá tuviéramos tiempo para echarle una leída, aunque sea por partes, pero todo esto es del siglo XVI. Luego ya del siglo XVII ya son menos importantes porque ellos ya vivieron 80 años o más después de la conquista, pues ya no encuentran nada de lo que había sido la antigüedad. Chimalpaín pues nació tlaxcalteca y vio la llegada de los españoles y sus cambios que él tuvo que hacerse católico, aprender el español y hacerse a la civilización hispánica, combinado con su origen de su civilización tolteca. Bueno, aquellas podrán ser menos importantes, pero Enrique Martínez, autor extranjero, aunque español. Este es muy importante, Carlos de Sigüenza y Góngora, profesor de matemáticas en la Universidad de México y uno de los más beneméritos de la historia de México por toda la colección que él tenía. Todo lo que él pudo rescatar, recuperar, y como le llamaban en ese tiempo los códices, que es un nombre más correcto, pinturas ahora llamadas códices. Y que todo esto lo pudo tener en sus manos. La historia del imperio de los chichimecas, genealogía de los reyes mexicas. Bueno, todo esto que hizo, chihuahuas, me falla. Bueno,
esquinitas y este ruido, ni modo. Ruido de mi taladro que está aquí adentro de mi computadora. Bueno, el siglo XVIII, ponerlo también. Tal vez esto les lleve 2 páginas, ¿no? El estado del arte. Mencionar, ¿no? A Lorenzo Boturini. Bueno, europeos que vinieron, porque él era italiano, como el otro italiano Enrico Martínez del siglo anterior. Estos ya, pues ya están mucho más alejados de la antigüedad, ya son de 1700, casi más cercanos a Clavijero, y ya son fuentes indirectas, pero valiosos porque recopilaron, y hay que reconocer a un italiano porque Italia es diferente a Francia, Alemania e Inglaterra, que son bárbaros. Italia pues es heredera de Roma, de la antigua Roma. Ay, 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 chillones, ¿cómo? Ay, ¿qué voy a hacer con esta máquina? Bueno, estábamos en Lorenzo Boturini, mencionarlo nada más un nombre aunque sea. Y luego, ya es en el siglo XVIII donde aparecen los ingleses y alemanes, ¿no? Sobre todo ingleses y alemanes, farsantes y embusteros. Empiezan a hablar, a hacer libros sobre la historia antigua de México, pero llena de barbaridades. Y él menciona aquí, sobre todo, ¿no? Al primero de estos farsantes, dice mencionarlo, tomaron los apuntes. Yo ni siquiera lo voy a resaltar por ustedes, lo digo verbalmente, pero ustedes lo toman en su apunte. Entre los historiadores extranjeros, el más célebre es el inglés Tomás Gage. Y esto es tomarlo como nota. No hay escritor de América que mienta con más descaro. Que mienta con más descaro, así ponerlo, que mienta con... miente solo por mentir. Empieza a decir cosas sin haber estado aquí y empezar a inventar cosas. De cosas que están aquí en México y que realmente no están, no fueron verdad. ¿De dónde sacó estos datos este Gage? Es el más mentiroso de todos. Otro farsante es Reinal y el doctor Robertson, otros farsantes. Dice de Reinal, ¿no? Señala sus errores. Que pone en duda que Moctezuma era el rey del Imperio de México, Tenochtitlán, cuando llegaron los españoles. Pongo en duda, dice este imbécil, ¿no? Que Moctezuma era el monarca. Y luego el otro, Robertson, ¿no? Otro farsante igual, empiezan a hablar, pues, mentiras, nada más mencionar y algunas de sus farsas, que termina diciendo, ¿no? Hay otro señor que era más bien como ilustrador, mentirosas imágenes, podemos poner, las mentirosas imágenes de un tal Brie, aunque pongan su apellido, Brie, ¿no? Aquí está Brie, y él ilustra el texto de Gage, el mentiroso Gage, y entonces él hace un dibujo. ¡Ay, chirrones! ¡Ay! Aquí está. Fíjense lo que hace este dibujante Brie, que ilustra el texto del otro farsante Gage, ¿no? Dice que representa a los embajadores mandados a la corte de México montados sobre elefantes, ¿no? O sea,
dice que en esos tiempos en que el encuentro entre españoles y mexicas, ¿no? Que iban, no, es que no dice aquí bien quiénes iban montados, si los españoles o los mexicas, iban montados sobre elefantes, así en la ilustración que hacen, ¿no? Y hace el dibujo montados sobre elefantes, ¿sí? Y por eso Clavijero dijo, no, ante estos farsantes yo voy a escribir la historia como había dicho anteriormente, la verdad, la verdad. Pues ni modo, fallas técnicas para una máquina viejita que tengo. Y luego finalmente, aparte de decirle a los autores, habla aquí de las pinturas, o sea, los códices. Claro que tal vez muchas pinturas no se habían interpretado correctamente, pero las menciona la colección de Mendoza y etcétera. Esto le lleva como 2 páginas, entonces son 3 puntos, serían como 4 planas. 1, orígenes. 2, en la plana 2, la dedicatoria a la universidad y el prólogo del mismo Clavijero. Y aquí ya el estado del arte, que sería como la plana 3 y 4 de los apuntes, poniendo todo esto hasta esto de los elefantes, ¿no? Y ya el miércoles se tiene que presentar en la clase. En la clase en Zoom les voy a mandar yo los códigos de acceso como a las 11, ¿no? 11 y cuarto, 11 y media empezar. Yo creo que 11 y media. Y 11 y media, 11 y cuarto, 11 y media, ya este martes les daré la información. Ya sería la clase 9 del día 20, no, del 1 de octubre, clase del 1 de octubre, donde veríamos los otros puntos, los otros 2 puntos, descripción de los mexicanos y vamos a ver cómo va a quedar el apunte. Sí, entonces queda así, plana 2, dedicatoria, la dedicatoria y el prólogo, también en la plana 2, juntan las 2, y entonces la plana 3 sería, plana 3 y 4, ¿no? Porque yo creo que eso lleva 2 planas, planas 3 y 4, el estado del arte. ¿Por qué lo ponemos todo? Para valorar la solidez, la fortaleza del texto de Clavijero. Todo lo que él leyó, todo lo que tuvo en sus manos. Yo finalmente, ya para terminar, diría entonces en la próxima clase sería la plana 5 y la plana 6. Esto sería para la clase del miércoles, la clase 9. Ay, ¿qué voy a hacer? Bueno, estamos en contacto. Voy a hacer contacto con algunos de sus compañeros para que pasarles también toda este texto y decirles cuándo voy a revisar. Bueno, así quedamos. Entonces, chao.